pues quienes sí esperan su invitación, no en este caso para una exhibición de la Fórmula 1, sino para formar parte de el circo de la Fórmula 1, son los nuevos equipos, que como suele ser habitual en verano, sobre todo cuando empieza el nuevo curso, pues en julio, en agosto, en junio, mandas tu solicitud de admisión para tu nuevo grado universitario, para tu grado superior o para aquella cosa que quieras cursar, y al final, pues más o menos entre julio, agosto, septiembre, suele decidir tu futuro académico, pues esa diplomatura, esa candidatura la presentaron varios equipos. Parece ser que en septiembre sabrán si son admitidos o no estos nuevos equipos, de los que tenemos bastantes novedades, además en palabras de Ben Sulayem. Y es que, como decimos, la noticia está en que en septiembre parece ser que se develará el futuro de estos equipos. Ben Sulayem, como siempre, ha dado su opinión, que incluso fue relegado de su cargo por dar su opinión. Ha dicho que le gustaría que hubiese un productor o un equipo fabricante, tanto americano como chino, porque eso abriría mucho el mercado. Y hablando de americano, todavía no fabricante, porque eso sería que llegase los motores Chevrolet, que llegase como van a llegar los motores Ford, que hubiese un equipo Ford, pero sí está un poquito más cerca de ese sueño americano que tantas veces hemos comentado en el programa que no llega. Ha tenido que ganar la Fórmula E para otra vez demostrar que son un proyecto serio. Andretti cada vez se ve más cerca de ser uno de esos alumnos admitidos en el curso de la Fórmula 1. Vaya por Dios, amigo Ben Sulayem, has dicho que quieres tener un equipo estadounidense, que quizá sea Andretti este equipo elegido. Pues no te preocupes, que te bajarán el sueldo y te degradarán un poquito más dentro de la FIA, porque cada vez que dices lo que piensas o cada vez que das tu punto de vista respecto a algún tema, te terminan cayendo muchísimos palos encima. Así que, amigo Ben Sulayem, te echábamos de menos, también hay que decirlo, que hacía muchos meses que no teníamos declaraciones tuyas, pero como bien dice, es que ya no es que sea más posible, menos posible, más viable, menos viable, que sea un proyecto de un equipo ganador, que no. Es que ya sí que toma más fuerza que nunca la pregunta de ¿qué más le hace falta a Andretti para que le abran las puertas de la Fórmula 1 cuando resulta que estás compitiendo y compitiendo muy bien, incluso ganando muchas de las competiciones del motor Sport a nivel internacional, menos la Fórmula 1 porque no te dejan entrar desde hace no sé cuantísimos años? Pues señores, una vez más lo decimos aquí, estáis intentando llevar la Fórmula 1 al continente americano, estáis apostando muy fuerte por tener grandes contratos con circuitos que quizá no son lo más atractivo del mundo. Pues chico, facilita las cosas a Andretti, facilita las cosas para que entre el equipo y que todos seamos felices y comamos perdices, porque vale, de la parte de Estados Unidos lo tenemos claro, va a ser Andretti o debería ser Andretti, lo que todos pensamos, pero ¿y de la parte china? ¿Quién va a venir por la parte china como fabricante y como equipo solvente? Cuando quizás no le interese a ningún equipo o ningún fabricante chino meterse en el gran circo de la Fórmula 1, pues tiene la posibilidad de tener a un fabricante de Estados Unidos, pues oye, lánzate a por ello y aprovecha la situación. Pero algo que vamos a comentar después, pues también me da que pensar que ya no que la FIA quiera o no, sino que los equipos tienen mucho peso en esta decisión. Pero bueno, ojalá que una vez más podamos decir que Andretti está cerca de entrar en la Fórmula 1 y que en pocos meses, en pocos años, en pocas temporadas les vamos a ver representados con un equipo en el máximo circo de la competición de la Fórmula 1 de los coches, de los automóviles. Pues vamos a este punto que nos adelantas, que es la oposición o es la contraparte a abrir los brazos, que son las grupos, personas, equipos, conjunto, conglomerado de partes que están en contra de la entrada en los equipos. Y antes de hablar de cuáles son las razones que más se esgrimen, también han dado un poco respuesta a ese punto de que hace falta abrir el mercado americano. Y es que esta parte comenta que lo que hacen falta son pilotos americanos y no un equipo americano. Que no sé qué te parece también esta manera de pensar, pero al final yo creo que una cosa llama a la otra, que no tiene por qué. Es decir, Ferrari lleva años sin pilotos italianos, Alpine tiene 2 pilotos franceses porque, bueno, pues que les apetece, y ahora hablaremos de Alpine.
no tiene por qué tener equipos de la misma nacionalidad, para nada. Pues no, Aston Martin pues tendría a Alonso y a Sainz, Mercedes tendría 2 pilotos alemanes, o sea, como vemos no es la regla, pero yo sí creo que al final lo más fácil para abrir un mercado americano también sea tener equipos americanos, tener un equipo referente, un equipo que venda camisetas, que vayas a Miami y no lleven la camiseta de los Dolphins o la de Ferrari, sino la de tu propio equipo, al igual que llevan por ahí las caras de Gunther Steiner y del equipo Haas, o sea, que al final creo que no es excusa que hacen falta pilotos americanos como Herta y demás, pero creo que también hace falta un equipo americano. Sí, como bien dices, al final una cosa lleva a la otra, porque si no tienes un equipo que represente Estados Unidos, un equipo que venga de allí, un equipo que además el sentimiento patriótico que tienen los estadounidenses es espectacular, y en cuanto haya un equipo, pues ya va a ser la Fórmula 1 mucho más conocida y mucho más seguida, más aún de lo que ya es, y todo esto haría una nueva corriente, que los aficionados se unieran muchísimo más a esta locura de la Fórmula 1, que incluso pilotos que a día de hoy lo ven muy lejano porque están compitiendo en otro tipo de carreras, en competiciones más amateur, por decirlo de alguna manera, tuvieran ese aliciente de decir, oye, es que lo mismo este equipo, vamos a poner Andretti, tiene una escuela de jóvenes pilotos, tiene una etapa de formación, pues mira, si entro en este equipo es como si entrara en Red Bull, en la escuela de pilotos de Red Bull, pues voy a poder tener un desarrollo profesional interesante que incluso me pueda permitir llegar hasta la Fórmula 1. Todo esto es una rueda que también ayudaría a que hubiera un piloto estadounidense en el panorama de la Fórmula 1 para, pues eso, crear más afición, pero creo que la parte principal y lo que más empujón puede dar para que se una todo el mundo en Estados Unidos es el equipo Andretti, que rompa las puertas de la Fórmula 1, que las tire abajo y que empecemos a disfrutar de un equipo más, una plantilla más en el panorama de la Fórmula 1, y todo esto haría ya no solo que la Fórmula 1 ingrese por el canon de entrada, por todo esto que hemos dicho en repetidas ocasiones, sino que haría que directa e indirectamente la Fórmula 1 generara una cantidad de ingresos espectacular que nadie se hace la idea por el gran mercado que está introducido y que vive en Estados Unidos, porque al final hay muchísima gente allí y muchísimos aficionados al motorsport. Así que creo que una vez más, cada vez que le han negado a Andretti la entrada en la Fórmula 1 y cada vez que tenemos noticias como esta, pues como que creo que tienen muy cortas las miras en la Fórmula 1 y que tanto los equipos como la organización se equivoca al darle negativa tras negativa, porque puede ser muy beneficioso para todos. Así que bueno, veremos a ver en qué acaba este culebrón, que junto al de Mbappé podría ser uno de los culebrones del verano. Y que, como comentamos, disclaimer, no nos paga Andretti ni un duro, ya nos gustaría, pero Andretti ya traería de por sí uno de los problemas que comenta esta contraparte del piloto americano, porque Andretti ya ha dejado a las claras que uno de sus pilotos va a ser Colton Herta. Entonces llegaría un piloto americano, por lo que estarías matando 2 pájaros de un tiro, llegaría un equipo americano, llegaría un piloto americano. Así que al final parece ser que, como decimos, no sé qué más tiene que hacer Andretti, aparte de ganar la Fórmula E, tener un piloto americano, tener un proyecto, adherirse a General Motors, adherirse a Cadillac, o sea, por lo tanto tener una estructura inmensa, tener ya preparado su plan, su estructura para entrar, que como vemos, pues eso, al final, pues aún así llama a la puerta, pero parece que la Fórmula 1 no lo oye. Es que no solo mataría 2 pájaros de un tiro, sino que serían muchos más, porque tienes piloto americano, equipo americano, abres mercado en Estados Unidos, te das a conocer en muchos sitios que no tienes esa cabida, que no tienes esa acogida que quizá necesita la Fórmula 1. Introducirías ingresos por los derechos de televisión, porque claro, como las televisiones de Estados Unidos no se van a hacer eco de las carreras en las que participa un equipo propiamente americano y un piloto de la tierra. Así que sería todo beneficios, todo merchandising, todas estas cosas. Y sinceramente, quizá lo que tenga la Fórmula 1 y los equipos de la Fórmula 1 sea miedo a la posible entrada y el posible triunfo de golpe de un equipo como Andretti, gracias a todo este conglomerado empresarial que iría detrás.
pero también te digo que se me antoja difícil que un equipo nuevo llegue y lo haga tan bien como para desbancar a un equipo Red Bull, como para desbancar a un Ferrari o una Mercedes o tal. Pero todo se puede dar porque ya vemos que los grises en el reglamento se pueden aprovechar y veríamos a ver, pero sinceramente apostando y viendo la Fórmula 1 como se tiene que ver, que es un negocio, una manera de entretener al gran público, a los espectadores, creo que deberían ser un poquito más amplios de miras y no centrarse solo en el corto plazo y en, como alegan los equipos, no, es que si viene un equipo más vamos a tener que repartir entre más partes. Vamos a mirar el conjunto, vamos a mirar detenidamente los pros y los contras y vamos a dar una opinión quizá un poco más detallada o más real de lo que está pasando con el equipo Andretti. Sí. Como bien estaba informándome leyendo sobre esta noticia, en la sección de comentarios he visto una cosa muy interesante, porque claro, hablaban del mercado americano, también del mercado chino, y había bastante gente que comentaba que se está perdiendo quizá la vista en la Fórmula 1 del mercado a nivel de competencia deportiva. Es decir, y aquí se ve muy bien el ejemplo con Andretti y el mercado chino. No es, por supuesto, por desprestigiar en ningún momento a las fábricas asiáticas. Lo han hecho muy bien en MotoGP, lo hacen muy bien en Superbikes, lo han hecho muy bien, lo hacen muy bien en otras categorías. Pero quizá, deportivamente hablando, el mercado más potente en este caso sí que sea esa opción del mercado americano, quizá otros mercados, como puede ser intentar convencer a Porsche, como puede ser convencer a otro tipo de estructuras. Y es que, por ejemplo, en el mercado americano tenemos a Chevrolet, tenemos a Dodge, tenemos a Dallara, tenemos a Andretti, tenemos Cadillac, que son pues equipos que, bien sea la Indy, bien sea la NASCAR, bien sean las competiciones en las que están, ya están muy desarrolladas y ya saben lo que es competir. Pero claro, está la contraparte de que el mercado chino interesa a nivel económico, que es la parte en la que en esta sección de comentarios se quejaba la gente. Parece ser que ahora prioriza la Fórmula 1. A ver, es que si algo podemos tener claro es que cualquier segmentación de China, cualquier parte empresarial de China, si se meten en un proyecto no va a ser para pasar desapercibidos o no va a ser para quedar últimos o lo que sea, porque si algo caracteriza a la población china, a la población asiática en general, es lo buenos trabajadores que son y lo concienzudos que son en todos los sectores. Así que lo que podemos tener claro es que si finalmente termina entrando China de alguna forma, directa o indirectamente, con un equipo, siendo parte de otro, lo que sea, en la Fórmula 1, no va a ser para pasar desapercibido, no va a ser para tener un papel secundario y que seguramente las garantías y el espectáculo vayan por delante. Así que, dicho esto, ¿se está descuidando el espectáculo? ¿Se está descuidando un poco la esencia de la Fórmula 1? Es que lleva muchísimo tiempo la Fórmula 1 desvirtuándose de lo que es la práctica deportiva y centrándose en el negocio, porque si no sería un proyecto, sería una práctica deportiva inviable si no miras un poquito más allá y te centras en el negocio. Todo esto tiene sus partes buenas y tiene sus partes malas. Sinceramente creo que si viéramos el tipo de carrera que teníamos a principios de los años 2000, con muchos más adelantamientos, muchas más alternativas, no estaríamos hablando de la Fórmula 1 negocio y continuaríamos hablando simplemente de lo entretenido que es ver una carrera, de las opciones que hay, de que este piloto va a ganar un título, de este otro, tal. El problema es que ahora se ha vuelto un poquito más aburrida la Fórmula 1 en ese aspecto y nos tenemos que centrar en hablar de otras cosas y ya influye todo lo demás. Pero yo sinceramente creo que el buen camino para cualquier deporte, y lo hemos hablado también hace unos meses, es fijarse en el modelo de la NBA. Prima el negocio y prima el interés económico por encima de todo. Eso hace que la práctica deportiva suba muchísimo el nivel, que sea muchísimo más espectacular que puede ser cualquier otra competición de baloncesto en este caso. Así que creo que la Fórmula 1 tiene que ir por el mismo camino y buscar el negocio, y eso hará que el espectáculo crezca, suba y todos nos beneficiemos.
Veremos a ver si esto es posible, si no, si quizá mi punto de vista sea el equivocado o si estamos en lo cierto. Pues tenemos aquí nuestro punto de vista, pero como digo, tenemos el punto de vista de la oposición a que entren equipos nuevos a la categoría. Y como decimos, vamos a contarlas, pero había hecho un poco más de falta buscar ahí en el baúl y encontrar alguna que otra excusa mejor. Porque el resto de equipos se oponen a la llegada de nuevos equipos a la Fórmula 1 por dos principales razones. La primera, la falta de espacio que esto supondría en el paddock, y también comentan la falta de espacio o la peligrosidad que podría acarrear en la pista. No recuerdan muy bien que hace unos cuantos años ya corrían 24 coches en la parrilla, por lo que esto ya se ha dado. Y segundo, y una de las cosas más claras, habría más espacio dentro del paddock si no pudiésemos el paddock dentro del estadio del equipo de fútbol o de fútbol americano o de cricket de turno, como pasa en el Gran Premio de Miami. Muy espectacular, muy bonito todo. Sí. ¿Hay espacio? No. No te digo que en el paddock de Mónaco hagas una reestructuración y lo pongas a todos en 5 pisos para arriba y hagas un rascacielos en Mónaco, porque ahí no hay espacio. Pero, como digo, buenas las excusas son. No, la verdad es que no, porque han tenido muchísimo tiempo, como dices, para buscar otro tipo de excusa, otra manera de buscarse las vueltas para alegar otra cosa y que no entre ningún equipo en la Fórmula 1, ningún equipo nuevo. Pero es que esto es de chiste. Esto sí que es un buen chiste del Club de la Comedia, que van y lo dicen, lo sueltan y nos echamos las carcajadas. Porque, como bien dices, la Fórmula 1 ya llegó a tener 24 equipos en el paddock de una carrera, en un circuito, y no pasaba nada. Por algo se delimitaron las prácticas de los entrenamientos en Q1, Q2 y Q3. Hay que decir que antes incluso la clasificación se hacía, cada piloto tenía un intento para hacer una vuelta solo, sin nadie más en la pista, que hay distintas formas de hacer que puedan convivir 24 pilotos en pista sin ningún problema. Así que estos son excusas baratas y es que no hay por dónde cogerlo, porque si realmente hay problemas de espacio en la mayoría de circuitos se puede readaptar. Si parece ser que se lleva a cabo este menguamiento, este empequeñecimiento de los coches, que parece que a partir de la nueva reglamentación, incluso antes, podemos empezar a ver, pues va a sobrar más espacio, porque no serán necesarios los garajes tan y tan grandes y los coches no ocuparán tanto y tanto. Así que mala excusa, mal alegato de los equipos de Fórmula 1 que como decía antes, si dicen esto y si piensan así de no, es que vamos a tener que repartir el dinero entre más, se les quedan las miras muy cortas y no están viendo más allá. Así que veremos a ver en qué queda esto, pero ojalá que en este aspecto no se les tome muy en cuenta a los equipos. Pues veremos, porque al final parece ser que los equipos pelearán bastante porque esto no ocurra, pero al final se tendrán que adaptar y, bueno, veremos si al final todo, como estamos comentando, parece ser que depende del dinero. Habrá algo económico, habrá alguna compensación económica, habrá alguna mejora en el reparto, sea lo que sea, para que al final los equipos terminen cediendo y permitiendo que entren nuevos equipos, que es lo lógico, que han entrado durante todos los años, no durante todas las temporadas, pero durante bastantes años han ido entrando y saliendo equipos, y esto no es una novedad.